Este fanfic no es mío, es de Blue&A. Es muy buena historia. Apoyen al creador de esta historia para que nos traiga más capítulos. En la descripción les dejo el link del Wattpad para que miren esta historia. Cap 5. Reunión en la plaza parte 3. Ahora es personal. Hola, soy yo de nuevo, su buen profe Blue&A. Quería decir algunas cosas antes de empezar con este cap. Primero, quienes leyeron el prólogo recordarán que menciones que escribí fanfic antes, pues bueno, ninguno lo terminé y como no recibieron apoyo los eliminé. Originalmente iba a hacer eso, publicar un cap y luego borrarlo, pero al día siguiente que lo publiqué, cuando reabrí la app para borrarlo, encontré muchos comentarios de apoyo y gente diciendo que le gustaba. Eso me puse contento y por esa gente que apoyó el primer cap decidí seguir, y más reciente recibí un mensaje de alguien que decía que le encantó mi fanfic y que si podía subirlo a YouTube. Parece poco o nada, pero a mí me emocionó mucho y me puso muy alegre. Recibir tal apoyo así como sus comentarios lo aprecio muchos, hacen que mi corazón de cristal tiemble, jaja, y solo por eso hasta me dieron ganas de hacer 15 o 20 cap más, pero mi super compu no puede seguir semejante ritmo. Segundo, por todo el apoyo que me prometo que terminaré este fanfic aunque sea lo último que haga ahora. Si dejémonos de babosadas y continuemos con esta historia. 4 Capítulo 5. Reunión en la plaza, parte 3. Ahora es personal. El silencio reinaba en la sala. Habían pasado 5 minutos desde la última proyección, pero el eco de la muerte de Subaru aún resonaba en sus mentes. Algunos lloraban en silencio, otros apretaban los puños con frustración. La misma pregunta se repetía en sus pensamientos. ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué no lo ayudaron? ¿Cómo permitieron que algo así ocurriera? Reinhard rompió el silencio con un murmullo apenas audible. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no lo ayudé? Su mirada estaba clavada en el suelo, incapaz de soportar la culpa que lo carcomía. Subaru había confiado en él, pero cuando más lo necesitaba, él no estuvo allí. De nada servía su poder si no podía usarlo cuando realmente importaba. ¿De qué valía el título de héroe si fallaba en salvar a su amigo? Realmente soy un fracaso, no merezco su amistad, susurró para sí mismo, sin querer preocuparse a Felt. 9 El viejo Rom, en cambio, se ocupaba de consolar a la niña que intentaba mantenerse fuerte, hasta que no pudo más. Felt se aferraba a su capa, escondiendo el rostro mientras sus hombros temblaban. Si esto será algo recurrente en la vida del chico, será un camino difícil de recorrer. El viejo gigante suspendido pesadamente. Había visto horrores en la guerra, pero esto era distinto. Wilhelm permanecía firme, pero cualquiera que conociera al espadachín podía notar la furia contenida en su expresión. Subaru Dono, debes ser fuerte. Su voz era baja, pero la determinación vibraba en cada palabra. Cuando salgamos de aquí, tendrás mi espada a tu disposición. Lo prometió en el pasado a Lady Crush, y lo haría nuevamente por Subaru. Rem secó sus lágrimas con el dorso de la mano, pero su voz temblaba. Subaru-kun, Rem quiere estar a tu lado. Protegerte, ayudarte, ya no quiero verte sufrir. 12 Ram, normalmente imperturbable, la abrazó con suavidad. TCH, Barusu, incluso alguien como tú no merece una muerte así. Apretó los dientes. Si tan solo tuviera su cuerno, si tan solo pudiera hacer algo más que observar. 3 Beatrice miró fijamente la pantalla con el ceño fruncido, sus pequeñas manos temblando. ¿Por qué? ¿Por qué no llevas a Betty contigo? Susurró. Su tonto contratista, enfrentando el peligro solo, otra vez. Su magia no servía de nada si no podía protegerlo. Betty te lo promete, Subaru. Su voz se tornó fría, con una resolución inquebrantable. Haré que paguen. Los convertiré en polvo de cristal. Emilia no dijo nada. Su mirada estaba perdida, fija en un punto inexistente. Desde el inicio de estas visiones, había visto a Subaru morir una y otra vez. Cada escena perforaba su alma. Una parte de ella deseaba que ese día nunca hubiera ocurrido. Que Subaru jamás la hubiera conocido. Quizás así, él llevaría una vida normal, lejos del peligro de la selección real. O quizás, si hubiera terminado con alguien más competente, pero otra parte, más fuerte, se negaba a aceptar esa idea. No, no voy a rendirme. Susurró, cerrando los ojos con fuerza. Debo ser fuerte, no solo por mí, sino por él.
porque si se daba por vencida, entonces estaría traicionando el dolor de su caballero. TSK, qué repugnante. Priscilla desvió la mirada con desdén. Al suspiro, cruzándose de brazos. Hermano, eso fue una locura. Priscilla, sin mirarlo, le habló con su tono autoritario de siempre. Aldebarán. Sí, princesa. Esto me ha dejado los hombros tensos. Dame un masaje. Al suspiró, rindiéndose. A sus órdenes, princesa. En la fila de la facción de Anastasia, Julius apretaba los puños, su expresión normalmente elegante distorsionada por el disgusto. Esto es frustrante. Ricardo gruñó, su pelaje erizándose con furia contenida. Sí que lo es, amigo. Pero lo que más me jode, es que esos malditos se metieron debajo de nuestras narices y lastimaron a uno de los nuestros. Los trillizos se abrazaban entre sí, sollozando. Josué ajustó sus lentes, su rostro serio. Atacar incluso con el santo de la espada y los caballeros presentes, sin duda están confiados en su poder. Anastasia permaneció en silencio, frotando su bufanda con los dedos. Su expresión era inescrutable, pero su mirada era fría como el hielo. Anastasia-sanma, Julius la miró con preocupación. No te preocupes, Julius. Mi molestia no es hacia Natsuki-kun ni los arzobispos, sino con dos personas en particular. Sus ojos se desviaron hacia Beatrice y Emilia. Julius bajó la mirada. No podía decir que no compartía el sentimiento. Emilia cerró los ojos por un momento. No lo volveré a dejar solo. Su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de determinación. Es una promesa. Garfield rechinaba los dientes, su frustración evidente. Otto, normalmente el más calmado, tenía una expresión inusualmente seria. Petra se refugiaba en el abrazo de Frederica, quien acariciaba su cabello con ternura. Subaru-sama es fuerte, pero nadie puede soportarlo todo solo. Dosanabi finalmente habló, su voz cortando la tensión en el aire. ¿Están listos para continuar? Hubo un silencio antes de que, uno por uno, asintieran. Por mucho que doliera, tenían que ver el final de esta historia. La pantalla se enciende. Liliana. Después de que termine la canción y ellas vuelvan a hablar, ¿no deberíamos prepararles comida y bebida? Saborear unos dulces sin duda creará un estado de ánimo que reducirá la distancia entre ellas, ¿no crees? El mundo inmediatamente se puso patas arriba en un abrir y cerrar de ojos, y Subaru se desplomó tan pronto como escuchó un nuevo sonido. La cara incómoda de una chica atrapó su caída mientras chocaba ferozmente contra la frente de ella. Liliana. Ga. Subaru. ¿Eh? Una voz aguda gritó. Subaru se tambaleó varios pasos hacia atrás por el repentino y penetrante dolor. De algún lugar frente a él, provenía un sonido de algo que cayó sobre la hierba. Subaru no respondió inmediatamente ya que estaba demasiado ocupado frotándose la frente. Subaru. ¿Qué es lo que? Emilia. ¿Qué te pasa, Subaru? De repente le diste un cabezazo a Liliana. Eso no está bien. Si ella no te agrada, deberías resolver las diferencias con ella hablando. Beatrice. Exacto, de hecho. Antes de recurrir a la violencia, deberíamos advertirle a esa chica que guiña toscamente que queremos hacerla volar, supongo. Liliana. Tan tosco era mi guiño. Liliana se puso de pie con un grito inesperado. Al escuchar sus palabras, Emilia y Beatrice intercambiaron miradas sin hablar. Liliana sufrió otro golpe y cayó de nuevo. Priscilla. ¡Qué farsa tan ridícula! Los plebeyos no tienen permitido tratar a mi ave cantora de esa manera. Esto no volverá a pasar. Negándose a defender la violencia que se le estaba imponiendo a Liliana, Priscilla simplemente presentó una queja sobre el comportamiento de Subaru. Subaru asintió ambiguamente, confirmó su ubicación una vez más, y, Subaru. Siento náuseas. Su segundo reinicio no había cambiado para nada su opinión de esa psicópata. Tibei se ajustó el monóculo con una sonrisa burlona. Liliana-san se ha convertido en el equivalente del hombre APA. El comentario resonó entre los presentes, registrando la constante presencia del vendedor de frutas cada vez que Subaru reiniciaban los arcos 1 y 3. Al soltó una risa seca. Sí, pero el hombre APA no es tan molesto como la loli cantante. Ricardo rió entre dientes, cruzándose de brazos.
No diría que es molesta, solo, intensa. Pero si tenemos que ver esta escena un par de veces más, se volverá algo tedioso. Esa cantante es interesante. Priscilla sonriendo con superioridad, apoyando la barbilla en su mano. Le permitiré cantar unas cuantas canciones para mí. Mientras tanto, la atención de los demás estaba en un asunto mucho más serio. Emilia juntó las manos contra su pecho, su expresión cargada de preocupación. Por favor, Subaru, esta vez, confía en nosotros para ayudarte. Beatrice se acerca con firmeza, su pequeño rostro decidido. No dejes atrás a Betty. Betty te apoyará incondicionalmente, lo prometo. Julius suspira, cruzando los brazos con expresión severa. Espero que no sea terco y vuelva a intentar ir solo. Debería llamar a alguien para apoyarlo. Otto, de pie junto a él, asentándose con un leve encogimiento de hombros. Concuerdo contigo, Julius-san. Natsuki-san debería aprender a confiar en los demás para ayudarle. Es cierto, capitán. Exclamó Garfield con los colmillos expuestos en una media sonrisa desafiante. Llámame y haré trizas a esa mujer vendada. Meili miró la pantalla con expresión pensativa, jugando con una daga entre los dedos. Oni-san tiene serios problemas para pedir ayuda y confiar en los demás, ¿eh? 3P trabajó la mirada, apretando los puños. Si supiera, Feld resopló, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Big Bro, solo tienes que decirlo y enviaré a Rain sobre esa mujer. Reinhardt cerró los ojos por un instante antes de asentir con solemnidad. Intentaré estar a la altura, amigo. Anastasia, en silencio, observaba la pantalla con los dedos acariciando su bufanda. Veamos qué se te ocurre, Natsuki-san, para superar esta situación, Roswell sonando, su voz cantarina llenando el aire. Subaru-kun está en aprietos, ¿a quién recurrirá para lidiar con este problema? Ram miró la escena con el ceño fruncido, su voz reflejando una preocupación que rara vez mostraba. Barusu, Krushch, con expresión estoica, escalando con determinación. Subaru-sanma, espero que cuente con nosotros para ayudarle. Félix estimulante con suavidad, su tono más relajado, pero con un deje de ansiedad en sus palabras. Sí, Subaru-Q. Tendré preparado el mejor tratamiento, tanto para ti como para Luzbel-kun, pero asegúrate de superar este ciclo vivo. La tensión en la sala se sentía palpable. Todos esperaban la siguiente decisión de Subaru. Su segunda muerte lo había agotado, pero aún así Subaru no se había rendido, sabía que le quedaba poco tiempo y que debía de actuar rápido, pero ¿cómo lo haría? Su intento de rescate solitario había falla, su capacidad de combate era bastante bajo, necesitaba a alguien como Wilhelmo. Espera ya tenía la solución, en forma de cierto ladrón. Ratchins había estado en la plaza. Subaru. Reinhardt. Aunque Subaru, siendo un extremo oportunista, trató de resistirse a involucrarse en un pensamiento común, finalmente recordó al hombre cuya presencia era el colmo del oportunismo. Anastasia suspiró, cruzando las piernas mientras jugaba con su bufanda. Supongo que el santo de la espada es la opción más óptima y práctica. Llamar a Reinhardt parecía la mejor solución contra el arzobispo. Joshua miró de reojo a su hermano mayor, notando su expresión apagada. Nii-sanma, murmuró con preocupación. Julius se sintió levemente, pero la tristeza en sus ojos era evidente. No es nada, Joshua. Sin embargo, por dentro, no podía evitar sentirse decepcionado. Una parte de él había esperado que Subaru lo considerara como una opción para ayudarlo. Pero ni siquiera pasó por su mente. Solo pensó en el dúo de los hombres Astrea. Otto, que había captado la línea de pensamiento del caballero, suspiró con pesar. Julio-san, por otro lado, Wilhelm sintió un extraño orgullo al ser considerada una de las primeras opciones de Subaru para la batalla. Krushch avanzando con convicción. El santo de la espada, es, sin duda, el más adecuado para repeler a la arzobispa. 2. Mia Subaru-Q lo pensó muy bien, comentó Félix, moviendo las orejas con diversión. Con Reinhardt Q a su lado, es poco probable que muera, y 100% garantiza que derrotará a esa mujer. Me sentí ascendiendo con orgullo, cruzándose de brazos. Al fin ese Ramchis servirá para algo. Luego, giró la cabeza para mirar a su caballero con curiosidad.
Rein, si tú y esa mujer se enfrentaran, ¿quién ganaría? Reinhard guardó silencio por un instante antes de responder con calma. Si me enfrento a ella, me daría algunos problemas. ¿Entonces perderías? No. Yo ganaría. 14 Al, que había estado escuchando la conversación, sintió un ligero escalofrío. ¿Por qué siento que eso es una referencia a algo? Pensó, rascándose la cabeza con expresión extrañada. 3 Luego, miró a su ama y notó su ceño fruncido. ¿Pasa algo, princesa? Priscilla cerró su abanico con un movimiento elegante y se acomodó en su silla. Simplemente, no es lo que esperaba. Al parpadeó. ¿Y qué esperaba, princesa? Ella no respondió. Solo desvió la mirada, como si la conversación ya no le interesara. Sin embargo, la verdad era otra. Se sintió decepcionada. Ese era su plan. Simplemente depende de la fuerza bruta del caballero más poderoso de Lugúnica. O tal vez, estaba decepcionada porque el plebeyo no pidió su ayuda. 2 Rema extremadamente con determinación, segura de la victoria de Subaru. Esta vez sé que Subaru-kun saldrá bien. Tiene a Reinhard-sama de su lado. Una Petra y Frederica asintieron, compartiendo la misma confianza. Todos en la sala pensaban lo mismo. Esta vez, Subaru superaría el bucle. Nadie anticipó lo que estaba por venir. Subaru llegó apresuradamente a la plaza, dispuesto a localizar a su objetivo, y una vez lo encontró Subaru. Por fin te encuentro. No te dejaré ir tan fácilmente. Por favor, llámame a Reinhard ahora mismo. Es una emergencia. Rachins, cállate la boca. ¿Por qué debería arriesgarme a ser sermoneado por ese bastardo pelirrojo? Tiene que ser una puta broma. Una multitud se había reunido alrededor de los dos, que se gritaban furiosamente el uno al otro. A la multitud parecía agradarle esa atmósfera tensa, esperando ansiosamente que comenzara una pelea en cualquier momento. Después de regresar de la muerte, Subaru tuvo una epifanía y empezó a actuar enseguida. Como la última vez, dejó a Beatrice como guardaespaldas de Emilia, y usó el recado como excusa para irse del parque. Al llegar a la plaza, buscó desesperadamente a Rachins. Ahora, finalmente había entrado en una negociación con él. La búsqueda de Rachins le había consumido mucho tiempo. Así que, al verlo, Subaru lo agarró por el hombro, lo que los llevó a su pelea actual. Rachins solo había agitado más a Subaru zarandeándolo como represalia. En cualquier caso, la discusión ya era inevitable. Subaru habló rápida y ansiosamente ante la mirada severa de Rachins. Subaru, ¿puedes escucharme? Cálmate y escúchame. No estoy bromeando. Si no quieres morir, apúrate y llama a Reinhard ahora mismo. Rachins. ¿Eh? Mocoso apestoso, ¿me estás subestimando? ¿De verdad crees que puedes matarme? Olvida al bastardo de Reinhard. Yo mismo te mataré a hostias, basura. Subaru. Ah, no me refería a eso. Rachins tomó las palabras de Subaru como una provocación, y su furia empezó a descontrolarse. Después de todo, Subaru y Rachins nunca se habían llevado bien. Además, parecía que Rachins tenía una mala impresión de Reinhard, quien debería ser su camarada. Alguien que no le caía bien le pidió llamar a alguien a quien él se negaba a llamar, así que se rehusó rotundamente a la petición de Subaru. Felt se llevó una mano a la cara, Reinhard suspiró con resignación y Ron negó con la cabeza. Ese idiota, gruñó Felt, apretando los dientes. Cuando salgamos de aquí, le patearé el trasero. Priscilla soltó una risa burlona, agitando su abanico con desinterés. ¿Qué esperabas de las ratas a las que llamas subordinados? Sentila fulminó con la mirada. Tú, mientras tanto, en otro sector de la clase. ¿Cómo se atreve ese ladrón a rechazar a mi contratista? Exclamó Beatrice, inflando las mejillas con indignación. ¿Quién se cree que es? Emilia frunció el ceño, pensativa. Parece que no se lleva bien con Reinhard, murmuró. No esperaba que el ladrón se negara a aceptar su ayuda. Las murmuraciones aumentaron entre los presentes. Todos criticaban la actitud del antiguo ladrón, aunque era cierto que Subaru no había sido precisamente diplomático en su acercamiento. Anastasia exhaló lentamente, frotando su bufanda con una expresión calculadora. Espero que Natsuki-kun no muera en este bucle solo porque tu subordinado se negó a ayudar, Feldsan.
Su tono era frío, con una amenaza apenas disimulada. Si eso llega a pasar, tendré que tomar cartas en el asunto. A estas alturas, la reina comerciante estaba cansándose de las constantes traiciones y negligencias. Había sido parte de ese patrón en el pasado, sí, pero eso no significaba que seguiría permitiéndolo. No después de ver cómo el potencial del chico se desperdiciaba de esa manera. Felt pasó su mirada de Priscilla a Anastasia, sintiendo la creciente tensión. Las tres facciones se observan con intenciones poco amigables. Mientras tanto, la facción de Krusch se mantenía neutral, sin intervenir en el conflicto. Por otro lado, la facción de Emilia apenas prestaba atención a las disputas. Para ellos, solo había una preocupación en mente: Subaru. Subaru, qué terco eres, idiota desconsiderado. Subaru rechinó los dientes ante Ratchins y lo agarró por la cabeza. Obviamente también fue culpa de Subaru, por su incapacidad de hablar con claridad y calma. Sin embargo, al ver cómo sus negociaciones eran rechazadas, no pudo evitar las ganas de quejarse. Desde el punto de vista de Ratchins, Subaru debía parecer un loco incontenible. Pero las manos de Subaru estaban atadas por su incapacidad de revelar cualquier detalle de lo que sabía. Sin embargo, dada la situación, Subaru no tuvo otra opción. Subaru se llevó la mano al pecho, tratando de suprimir su miedo. Subaru. Ratchins. Hablo muy en serio. La razón por la que quiero que llames a Reinhard es porque hay un enemigo fuerte del que no puedo deshacerme. Ratchins. ¿Alguien del que no puedes deshacerte? No te lo tengas tan creído. Ratchins resopló por la nariz burlonamente. Al ver su expresión, Subaru bajó la mirada, respiró profundamente, y abrió la boca. No vengas, suplicaba Subaru mientras decía lo siguiente. Subaru. El culto de la bruja aparecerá aquí. Ratchins. Subaru abrió los ojos. Ante sus perturbadoras palabras, el rostro de Ratchins se paralizó. Otto suspiró, cruzándose de brazos con expresión preocupada. Espero que eso funcione y que coopere de una vez. Garfield chasqueó la lengua, claramente impaciente. Si no lo hace, le espera una buena paliza, eso te lo aseguro. Meili, con su tono indiferente, comentó sin rodeos. Oni-san debe apurarse, o si no la palmará rápidamente. Frederica la miró con severidad. Meili, la llamó, desaprobando su frialdad. Petra, con las manos juntas y un dejo de súplica en su voz, murmuró. Por favor, que eso sea suficiente para convencerlo de ayudar. Rom sacudió la cabeza con resignación. Si no es una cosa, es otra. Ese mocoso no tiene un respiro. Hétaro, abrazando sus rodillas, miró a su hermana con incertidumbre. ¿El minijefe estará bien? Mimi emocionada con confianza, dándole un pequeño golpe en la cabeza. Por supuesto que sí. Saldrá de esta. Aunque, personalmente, yo habría llamado a Garf. Garfield mostró una sonrisa orgullosa, golpeándose el pecho. Ja. No hubiera sido mala idea, sí señor. Un Ratchins. Oye, mocoso. Subaru. Tengo un nombre, Natsuki Subaru. Deja de llamarme mocoso, Ratchins. Ratchins. Señor Ratchins para ti. Bastardo Subaru. ¿Cuánta credibilidad tiene esa afirmación? Usar al culto de la bruja para llamar la atención no se puede hacer a la ligera, ¿sabes? Ratchins habló muy bajo, dirigiéndole una mirada hostil a Subaru. En este mundo, el nombre de la bruja de la envidia, y el culto de la bruja tenían mucho peso, sin importar dónde se mencionasen. Esto se debía a la noción de que la bruja era la encarnación del mal absoluto, que estaba profundamente arraigada en la historia del mundo. Incluso Ratchins tenía una expresión seria, que nunca revelaría en condiciones normales. Finalmente, se lo estaba tomando en serio, así que ahora Subaru debía responderle con el mismo cuidado. Subaru, no estoy bromeando, y mucho menos mintiendo. El culto de la bruja vendrá aquí. Muchas personas estarán en peligro. Ratchins, ¿dónde escuchaste eso? Ah, joder. Es cierto. Tu facción acabó con Pereza, del culto de la bruja. Mierda, así que lo que dices realmente tiene credibilidad. Antes de que Subaru pudiera responder, Ratchins hizo su propia conclusión. Aunque era mera especulación, ese mérito parecía haber influido en que Ratchins le creyera. Ratchins.
Su objetivo es la ciudad. ¿O esta plaza en específico? Subaru. ¿Eso significa que me crees? Ratchins. ¿Fuiste tú quien dijo que nos lo tomáramos en serio? No. Escucha, bastardo Subaru. Aunque no quiero terminar siendo sermoneado por ese bastardo de Reynard, tampoco quiero verme envuelto en un problema que pueda matarme. Lo que pase de ahora en adelante dependerá de mi estado de ánimo, así que más te vale tener cuidado con lo que dices. Aunque Ratchins aún tenía algunas dudas, quería oír los detalles. Sorprendido ante ese juicio tan razonable, Subaru decidió continuar con la conversación. Subaru. Comprendo, lo lamento. Ira, del culto de la bruja, planea atacar esta plaza. Aparecerá en esa torre del reloj, y su objetivo son todas las personas en esa plaza, no un individuo en específico. Ratchins. Eso concuerda con el estilo del culto de la bruja. Mierda, ¿cuánto tiempo nos queda? Subaru. Probablemente faltan 5 minutos. Así que, en serio, llámalo ya. Ratchins. En 5 minutos. No me jodas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Subaru. Es lo que trataba de decirte hace 5 minutos. Aunque Ratchins estaba furioso por la falta de tiempo, Subaru había gastado 10 largos minutos solo en encontrarlo y convencerlo. Si era posible, Subaru no quería caminar en este tipo de cuerda floja. Correr por la ciudad y llamar a Reynard habría sido más fiable que hablar con Ratchins. Sin embargo, el tiempo restante no le permitía a Subaru hacerlo. Subaru. En cualquier caso, por favor, ¿podríamos dejar de discutir para que vayas a llamarlo? Según la conversación de ustedes ayer, lo llamas mediante unas cosas parecidas a los fuegos artificiales, ¿verdad? Ratchins. Fuegos artificiales. ¿Qué es eso? Solo disparo magia hacia el cielo, y el bastardo de Reynard puede verlo y reconocerlo como señal. Subaru. Eso es bastante simple, lo cual es bueno, pero ¿qué pasaría si otra persona lanzase magia al aire por alguna razón? Ratchins. No te preocupes por eso. Parece que el bastardo pelirrojo puede reconocer de quién es cada magia. Ese era un detalle extraño, y Subaru lo guardó en su mente para otro momento. Parecía que, en el transcurso del último año, Ratchins se había puesto la meta de aprender a usar magia básica. A juzgar por el primer encuentro de Subaru con él, era difícil imaginar que fuera capaz de utilizar magia hace un año. Ratchins. No suelo hacer esto, así que es mejor que se muevan de una vez. Ratchins finalmente cedió ante la persuasión de Subaru, y se preparaba para llamar a Reynard. La multitud, que había estado susurrando ya van a empezar. ¿Y por fin lo harán? Retrocedió, decepcionada, mientras Ratchins levantaba una mano, comenzando a invocar una bola de fuego. Al ver el remolino de mana rojo del atributo de fuego, Goa, Subaru tuvo una extraña sensación de desconexión. Ratchins. Goa. Ratchins recitó el conjuro, y una llama roja brotó del brazo que tenía levantado. La llama se elevó por los aires y explotó con un sonido seco en el cielo azul. Ya sea que fueran fuegos artificiales o magia, se veía un poco lamentable, pero presuntamente esa señal sería más que suficiente para el héroe que estaban buscando. Quizá lo que pasó después fue debido a ese confuso alivio. Subaru, dando por sentado que Reynard estaba por llegar, se permitió bajar un poco la guardia. Pero tal vez se relajó tanto, que dejó de prestar atención a sus alrededores. Sirius. Vaya. Parece que hay una bola de fuego en el cielo. Qué luz tan hermosa y cegadora. Naturalmente, el enemigo estaría atento a cualquier alboroto cerca de la torre. Khrushchev observará la señal con gravedad. Es natural que ella también la vea. Espero que Reynard-sama llegue rápido. Reynard, con su característico aplomo, respondió con calma. Puedo llegar ahí en 5 segundos. Garfield arqueó una ceja, incrédulo. Incluso para mí, eso es demasiado rápido. Debes de estar bromeando, pero al ver la expresión seria del espadachín, su confianza se tambaleó. ¿Bromeas, verdad? Me sentí suspendido, palmeándose la cara. No, no lo hace. Reynard no tiene la bendición divina de la comedia como para hacer bromas así. Reynard le ladeó la cabeza. De hecho, Feld-sama, sí la tengo. 8 Sentí lo fulminó con la mirada. Cállate. No quiero que termine esa frase. Al río por lo bajo.
como dirían en mi mundo, estás usando Axe. 4. Garfield seguía sin poder creérselo. Bueno, si él puede, tal vez yo también. Otto le puso una mano en el hombro, sacudiendo la cabeza. No creo que sea prudente comprobarlo. Mientras tanto, Anastasia entrelazó los dedos, pensativa. La fama de la facción Emilia con el culto de la bruja finalmente sirve para algo. Al menos, le da credibilidad a las advertencias de Natsuki-san. Algo bueno salió de todo esto. Julius, con los brazos cruzados, comentó con cierta rigidez. Creo que el simple título de caballero de una candidata debería ser suficiente para dar credibilidad a sus palabras. Ricardo se rió, mostrando sus colmillos en una sonrisa confiada. El título a veces no basta, amigo. Por suerte, las acciones pasadas del minijefe lo respaldan en estos asuntos. Y creo que en el futuro le servirán mucho más que cualquier rango o distinción. Félix asintiendo, moviendo la cola con satisfacción. Mia por fin se le da la importancia merecida a las palabras de Subaru Q. Emilia, con el corazón acelerado, apenas pudo murmurar. Vamos, que rápido llegue, Reinhardt. Antes de que ella le haga algo, Beatrice, junto con las doncellas, observaban en silencio la pantalla, ansiosas y expectantes. Joshua, curioso, reflexionó en voz alta. Así que puede usar magia como señal de peligro, Reinhardt está de acuerdo. Así es. Con eso puedo localizarlos rápidamente y llegar al lugar en segundos. Ren, con un destello de curiosidad en su mirada, preguntó. Supongo que fuiste tú, Reinhardt Sanma, quien le enseñó magia. El espadachín es suave y cómodo. Me temo que no. Yo no puedo usar magia. Fue Enzo, el mago de nuestra facción, quien se encargó de enseñarla. Yo solo les di entrenamiento en defensa personal. Roswell, con una sonrisa misteriosa, vaya, así que Enzo-kun está en tu facción. Qué interesante. Sirius, apareciendo en la torre, usaba, como siempre, esa venda que cubría su rostro. Sin embargo, la expresión que tenía obviamente era una sonrisa. Algo en el tono de su voz reflejaba a un ave cantando bajo el sol de la primavera. Sirius. Vale. Bien, todo el mundo, lo siento. Buenos días. Ese sonido inusualmente agudo llamó la atención de la multitud, que volteó a ver a Sirius. Incluso Subaru lo hizo. Por lo que, no podía culpar a la gente por su reacción. Subaru. No. No miren. Al ver esa feroz sonrisa vendada por el rabillo del ojo, inmediatamente emitió una ruidosa advertencia. Sirius. Vaya. El silencio llegó antes de lo que esperaba. Debe ser gracias al hecho de que esos dos llamaron su atención antes de que yo apareciera. Muchas gracias. Por favor aplaudan a esos dos jóvenes. Sirius aplaudió mientras hablaba, y las cadenas atadas a sus manos resonaban en el suelo, al tiempo que contemplaba a Subaru y Ratchins, quien aún tenía su brazo extendido. Subaru, sintiendo una brisa fresca en su rostro, rechinó los dientes y trató de no reaccionar ante la mirada de Sirius. Ratchins ya había sido atrapado por Sirius, así que redirigir su atención sería imposible. Hiciera lo que hiciera, Subaru sería incapaz de influir en Ratchins, y solo lograría Sirius. Vale. Tardaron 19 segundos en mirarme todos. Lo siento, pero estoy muy feliz. Y, aunque no sé por qué, parece que hay un niño por aquí que me ama mucho más de lo que yo esperaba. Bien, entonces, tengo que presentarme. Mientras hablaba, Sirius bajó la cabeza en señal de respeto, encontrándose con un remolino de miradas ansiosas. Levantando la cabeza, y disfrutando de las miradas de todos, Sirius. Soy la arzobispa del pecado del culto de la bruja que representa la ira. Me llamo Sirius Romane Conti. Dio a conocer su intimidante nombre. Ese título debería haber sido símbolo de disgusto y terror, y debería haber evocado una respuesta increíblemente negativa. Pero, en vez de eso, mientras comenzaba su discurso, la multitud reaccionó como si se hubiera presentado una vecina amigable y cercana. Sirius. Oh, gracias. Lamento tener que malgastar su tiempo así. Sin embargo, por favor tengan la seguridad de que terminaré con esto tan pronto como me sea posible. ¿Lo harás? Entonces qué suerte que vine tan rápido como pude. Sirius.
Sirius bajó la cabeza nuevamente, y Subaru y el resto de la multitud se giró hacia el lado. Todos estaban mirando hacia la vía acuática que pasaba por detrás de la plaza. Un suave flujo de agua estalló junto a la silueta de alguien que se movía a una velocidad increíble. Allí, una llama roja ardió, y unos ojos claros de color celeste parpadearon. Su rostro, precioso e impasible, fue venerado por todo aquel que había posado su mirada sobre él. Un héroe es lo que todos los humanos habían deseado en el fondo de sus corazones, y la existencia de ese héroe era ahora una realidad. Reynard. Buscar un atajo me tomó algo de tiempo. Perdón por llegar tarde. El héroe no había tardado 5 minutos, sino 30 segundos, y aún así ofreció una disculpa. Habiendo corrido por las calles, no, habiendo viajado por las vías acuáticas, el recién llegado Santo de la Espada inspeccionó rápidamente con sus ojos al círculo de gente, antes de alzar la mirada hacia Ira y suspirar. Reynard. Comprendo por qué se me llamó. Juzgaste correctamente, Ratchins. ¿O fuiste tú, Subaru? Saltando del agua al suelo, y luego a la plaza, Reynard le dio un alivio al tenso Ratchins, y unas palmaditas en los hombros a Subaru. Al ver que ese toque era real, Subaru exhaló jadeante varias veces y todo su cuerpo se estremeció. Subaru. Reí Reynard. Reynard. Sí, soy yo. Por lo que puedo ver, esto es una emergencia. En la cima de esa torre, hay un arzobispo del pecado, ¿verdad? El elenco se quedó en vítores cuando Reynard apareció en la plaza con su imponente presencia. Felt, llena de emoción, se puso de pie sobre su silla y alzó el puño en el aire. Ve por ella. Pateale el trasero 2 veces, una por cada muerte de Big Bro. Una Emilia, con una expresión de alivio y determinación, ascendió. Protege a Subaru, Reynard. Wilhelm, con una leve sonrisa orgullosa, miró a su nieto. Confío en que podrás resolver esto. Garfield, aún en shock, parpadeó varias veces antes de soltar una carcajada incrédula. No puede ser, ¿de verdad llegó en 5 segundos? Al cruzar los brazos y suspir, resignado. Como decía, Hacker. Una Priscila agitó su abanico con elegancia y una sonrisa de satisfacción. Esta diosa alabará tu entrada. Fue mucho mejor que la del primer arco. Roma, asegúrese con confianza. Ahora sí, las cosas están resultando. Otto, más pragmático, reflexionó en voz alta. Si la derrota, aún quedarán los otros arzobispos, pero eliminar a uno de ellos ya es un gran avance. Crush, con serenidad, entrecerró los ojos. Ahora solo debemos dejar esto en manos de Reynard Sama. Félix ronroneó con confianza. Mía, tenemos la victoria asegurada. 3. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo. Roswell, con su eterna sonrisa enigmática, no se dejó llevar por la emoción general. Algo en la situación no terminaba de convencerlo. Los niños, como los trillizos y Petra, saltaban emocionados, mientras que Meili observaba la escena con cautela, manteniéndose al margen. Joshua, con ojos llenos de expectativa, se dirigió a su hermano. Así que finalmente veremos la fuerza del Santo de la Espada. Julius, con una expresión seria, asintió. Así es. ¿Y quién mejor que él para encargarse de esto? Subaru, rápidamente puso al tanto de las habilidades del enemigo a Reynard, informándole de la habilidad de lavado de mentes. Reynard. Lo sé. Y no solo es con el sonido y la mirada. Parece que el simple hecho de que esté presente tiene ese efecto. No sé si podría mantener la calma si me quedo demasiado tiempo cerca de ella. Subaru. No puede ser, incluso tú. Al oír la declaración de vulnerabilidad de Reynard, Subaru cayó en una indescriptible desesperación. Aunque no tenía motivos para creerlo, había estado convencido de que, mientras Reynard estuviera allí, todo iría bien. Sin embargo, el propio Reynard le dijo a Subaru que no era inmune al efecto de Sirius. En ese caso, tener una idea de cómo derrotar a esa presencia malvada se volvía exponencialmente más difícil. Sirius. Corrígeme si me equivoco, pero ¿podrías ser tú el famoso Santo de la Espada? Si es así, este será un día maravilloso. Reynard. Tal y como dijiste, soy Reynard Van Astrea, el actual heredero del título de Santo de la Espada. Desafortunadamente, creo que el título me queda grande ahora. Sirius. En absoluto.
Pero no pasa nada. Es muy bueno tenerte por aquí. Porque eres el caballero en el que más confía este país y en quien han depositado las más altas expectativas. Todos te aman, y tú los amas a todos. Eres la encarnación de mi esperanza. Mi ideal del amor. Reynard, lo soy. De hecho, Sirius movía ruidosamente sus manos, danzando salvajemente llena de alegría. Aunque Reynard no la miraba, estaba teniendo una charla con ella de manera bastante casual. Subaru habló ansiosamente. Subaru. Hey, Reynard, seguir así no es bueno. No es nada bueno. Va a ser muy malo. Pero no puedo decir por qué. Reynard. Ese parece ser el caso. Y no solo aplica conmigo. Considerando a los demás, no debería alargar esto mucho más. Subaru debería sentirse ansioso, pero gradualmente dejó de ser consciente de por qué no se sentía de esa manera. Al ver a Subaru ladear la cabeza por la confusión, Reynard suspiró y dio un paso al frente. Y entonces, Subaru. Reynard. No puedo aguantar mucho más de esta manera, así que me desharé del problema tan pronto como pueda. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, las piernas de Reynard se tensaron y saltó hacia adelante. Anastasia entrecerró los ojos, analizando la situación con frialdad. Ni siquiera el Santo de la Espada es completamente inmune a su poder, sin duda, un enemigo peligroso. Sentí chasqueó la lengua y cruzó los brazos con confianza. ¿Y qué importa eso? Reyn la vencerá antes de que tenga la oportunidad de afectarlo. Reynard inclinó levemente la cabeza en señal de gratitud. Aprecio su confianza, Feld-sama. Beatriz, observando con su habitual expresión alta, supongo que las autoridades siguen siendo muy superiores a varias protecciones divinas. 3. El Santo de la Espada salió disparado del suelo y, sin esfuerzo alguno, sacó a Sirius de la torre, lanzándola hacia el cielo. Quizás esto podría ser llamado un combate aéreo. Reynard había saltado hacia Sirius, embistiéndola fuera de la torre y enviándola a volar por los aires. Sirius. Ja ja ja. Ah, qué abrumador. Mientras la heroica figura volaba hacia ella, Sirius alzó extasiada su voz y agitó sus brazos. Acompañando a ese movimiento estaba el sonido penetrante de su cadena metálica que se desprendía de su muñeca. Esa cadena completamente extendida ahora podía ser usada como látigo, aunque su mérito como arma se basaba más en su apariencia intimidante y en el sonido violento que generaba, más que en su conveniencia. Una persona que decidiera empuñar dicha arma se encontraría claramente fuera de los límites del sentido común. Reynard, una cadena, es problemático. Al escuchar el sonido de dicha cadena entrando en la contienda, el Santo de la Espada frunció el ceño y murmuró con fastidio. En medio de esa batalla a gran velocidad, murmuró dichas palabras como si estuviera expresando una humilde queja que encajaba mejor en la atmósfera de una escena completamente normal y cotidiana. Sirius. Ja ja ja. Garfield apretó los puños con determinación. Vamos, hazlo por el capitán. Al, con los brazos cruzados, dejó escapar un suspiro. Supongo que no hay punto de comparación entre ellos y nosotros, hermano, murmuró para sí mismo. Priscilla observó con su característico aire de superioridad. Para ser una simple marioneta, lo hace bastante bien. Otto asintió con seriedad. No importa si usa una espada o lucha con las manos desnudas, su nivel sigue siendo inigualable. Frederica, con su porte elegante, coincidió. Ciertamente, Otto-sama. Las artes marciales de Reynard-sama solo son superadas por su dominio de la espada. Ron gruñó, recordando viejas historias. El Santo de la Espada que superó al anterior, ¿eh? Wilhelm, sin necesidad de palabras, se acercó con aprobación al ver el impecable movimiento de su nieto. Feld, ahora sí, Reynard, descontrólate y dale una paliza total. Mientras el combate aéreo se llevaba a cabo, Subaru, quien no se permitió ser holgazán, se adentró a la torre para rescatar al niño Luzbel. Después de subir a salvo la escalera de caracol, Subaru encontró a Luzbel atado en el último piso. Lo habían dejado boca abajo en el suelo, donde sus lágrimas habían caído formando un charco. Los sollozos del pequeño emocionaron profundamente a Subaru. Subaru. Luzbel. Ahora estás a salvo, no te preocupes. Subaru abrazó tiernamente al encadenado Luzbel entre sus brazos.
Ignoró el cálido torrente de lágrimas mientras respondía con una mirada tranquilizadora a la mirada desesperada y aterrorizada de Luzbel. Luzbel. Subaru. Está bien, estoy de tu lado. Y en cuanto a esa psicópata, un héroe confiable está luchando contra ella ahora mismo. Así que, aprovechemos este momento para sacarte de aquí. Luzbel. Subaru habló con la mayor sinceridad posible. Poco a poco, los forcejeos de Luzbel perdieron fuerza, y miró a Subaru con una expresión llorosa pero clara. Después de que Subaru asintiera en respuesta a esa mirada inquisitiva, Luzbel empezó a sollozar de nuevo, pero por una razón diferente a la anterior. Subaru. Espera un segundo. Déjame quitarte esto. Después de tocar gentilmente la cabeza del sollozante niño, Subaru comenzó a trabajar con cautela en la cadena. La cadena lo envolvía firmemente desde los hombros hasta los tobillos, al mismo tiempo que le amordazaba. Subaru tuvo cuidado de no herir al niño mientras lo desamarraba. Subaru. Bueno, ya la he quitado. ¿Puedes ponerte de pie? Si no, puedo llevarte. Luzbel. No te preocupes, muchísimas gracias, HK. Luzbel se puso con dificultad de pie, agitando sus rígidas piernas, mientras ofrecía su gratitud. Aunque su rostro estaba manchado de lágrimas, seguía siendo un niño fuerte. Subaru volvió a acariciarle la cabeza. Y luego, mientras reflexionaba sobre la intensa batalla que estaba teniendo lugar cerca de la torre Subaru, quedarse aquí puede que sea más seguro, pero probablemente deberíamos salir por si acaso. ¿Puedes caminar? ¿Estás herido en alguna parte? Luzbel. Mi mano derecha, solo un poquito. Luzbel frunció el ceño y mostró obedientemente su herida a Subaru. En su extendida mano derecha había una aguda herida que claramente había sido hecha por un arma parecida a una serpiente. Viendo la sangre que brotaba de la herida, Subaru contorsionó su cara con malestar. Subaru. Bastarda, atar a un niño tan pequeño, e incluso hacerle esto. Luzbel. No. Esta herida de repente, el dolor apareció de repente mientras estaba atado. Subaru. De repente. Mientras estaba atado, Subaru ladeó la cabeza al escuchar las palabras de Luzbel. Al menos, Subaru no debería haberle hecho daño en el proceso de desenredar la cadena. Sus movimientos habían sido cautelosos y, si Luzbel hubiera sufrido una herida tan grave, Subaru se habría dado cuenta. Un terrible y siniestro presentimiento apareció en el corazón de Subaru. De todas formas, no podemos quedarnos aquí. Vámonos. Meille, con una expresión de desdén, frunció el ceño. Oni-san es muy blando. Petra, un tanto pensativa, se asoma con una sonrisa tímida. Ese es Subaru-sama para ti. Krushch, observando la escena, parecía genuinamente sorprendida. Me sigue sorprendiendo lo bueno que es con los niños. Félix, con su habitual tono de juego, no pudo evitar soltar una risa. El Lolimancer en toda su expresión, o debería decir Shotamancer. Priscila, con una sonrisa desafiante, respondió rápidamente. Nadie me quitará el título de Shotamancer. Ren, con una sonrisa tierna, miró a Subaru mientras consolaba a un niño. Subaru-kun, murmuró, su voz cargada de ternura. Ricardo, al notar algo extraño, frunció el ceño. ¿No les parece algo raro esa herida en su mano? Julius, preocupado, se unió a la observación. Ciertamente, algo no cuadra bien aquí. Tibei, con una expresión alarmada, comenzó a enlazar las piezas. Herida que aparece de repente, y luego la muerte en el primer bucle, no sería el único. Todos los presentes, especialmente los más veteranos, comenzaron a mirar la escena con creciente preocupación, reemplazando la emoción por la alarma. Roswell, observando en silencio, murmuró para sí mismo. El santo de la espada no sabe lo de compartir heridas, y Subaru-kun aún no se ha dado cuenta. ¿Cómo resultará esto? Subaru tomó la ilesa mano izquierda de Luzbel y lo condujo hasta la parte inferior de la escalera de caracol, a la salida de la torre. Cuando Subaru volvió a la plaza, escuchó, multitud. Mátala. 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 La turba se había sumergido en un frenesí, esperando ansiosamente la ejecución de esa psicópata capturada, exigiendo justicia.
ojos llenos de sed de sangre, bocas retorcidas en gruñidos, aullando que la asesinaran. Esto era conocido como ir a multitud. Mátala. 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 Una muchedumbre de completos desconocidos se pararon lado a lado como camaradas, moviéndose hacia una misma meta. Multitud. Mátala. 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 Sus corazones unidos ante la adversidad, enfrentando a los espíritus del bien y el mal. Multitud. Mátala. 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 Escogiendo la unidad, llevándola hasta el límite, eso era, multitud. Mátala. 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 Sirius. Uniendo sus sentimientos en uno solo, esto es amor, ¿no crees? Bueno, no hay duda de que esta es una escena que solo el amor puede lograr, ¿no están de acuerdo? Frente a dicha escena que parecía sacada del mismo infierno, Sirius murmuró con una voz colmada de éxtasis. El héroe estaba presionando a Sirius contra uno de los lados de la torre. La multitud que los rodeaba aplaudía ansiosamente exigiendo la muerte de esa antinatural persona, a sabiendas de que el santo de la espada tenía el poder de matar a dicha abominación. Por lo visto, Sirius también había perdido la cadena de su mano derecha. Con sus dos manos desarmadas, no tenía ninguna forma de defenderse contra la afilada mano de Reynard. Esto era claramente un callejón sin salida. Sin embargo, Sirius llevaba su habitual y plácida sonrisa. Reynard, ¿deseas decir unas últimas palabras? Sirius, gracias. Entonces, permíteme ofrecerte un consejo. Los demás arzobispos quizás no sean tan dóciles como yo, así que, si intentas pedirles sus últimas palabras, podrías sufrir por ello. Reynard. Lo tendré en cuenta. Ante la cálida amabilidad de Reynard, Sirius hizo una tranquila declaración. Estando de acuerdo, Reynard asintió y dio un paso al frente, listo para ejecutarla con la espada que era su mano. Multitud. Mátala. 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 Mientras la voz de la multitud crecía en intensidad, el destino de Sirius había sido sellado. Esto era obvio, pero entonces, ¿por qué? De pie, en la entrada de la maltrecha torre, Subaru sintió un palpitante escalofrío que amenazaba con romperle el corazón. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Quería hablar desesperadamente, pero su boca no se movía. Una vez que empezara a hablar, Subaru sabía que terminaría pronunciando palabras indeseadas. Subaru ciertamente se uniría a los fuertes gritos de mátala. Sirius. Nos conocemos el uno al otro. Humildad mutua. Reconocimiento mutuo. Nos perdonamos el uno al otro. Esa es exactamente la forma correcta que el amor debe tomar. Ignorando al inquieto Subaru, Sirius continuó predicando su retórica. A primera vista, ella parecía tener razón. Pero, teniendo en cuenta que era Sirius quien hablaba, esa proposición y la atmósfera misma se volvieron desagradables. Reynard parecía haber llegado a la misma conclusión que Subaru. Ya no tenía sentido dejar hablar a Sirius, así que Reynard siguió adelante. Sin embargo, justo antes de que Reynard la alcanzara, Sirius sonrió y sostuvo sus brazos en el aire. Reynard y Julius se levantaron al unísono de sus sillas, sus instintos les indicaban que algo malo estaba por suceder. Los niños vitoreaban la victoria, al igual que las candidatas, y el gran espíritu Beatriz se mostró igualmente complacida. Sin embargo, los únicos que no compartían esa emoción eran Wilhelm, Rom, Ricardo y Roswal. Ram, aunque inicialmente contento por la inminente ejecución de la malvada arzobispa, notó el cambio en la expresión de su amado. Su rostro se endureció, y aunque no sabía qué estaba sucediendo, sintió que lo peor estaba por ocurrir. Felt, al notar el cambio de actitud en Reynard, frunció el ceño. ¿Sucede algo, Reynard? Reynard, con la mirada fija en la pantalla, parecía en conflicto. Una parte de él pedía que su contraparte se detuviera, pero no sabía por qué. Luego recordó la advertencia de la diosa: siendo tan inteligente como es, conecto los puntos y, no, detente, no lo hagas. Exclamó, con un tono urgente. Su mano se dirigió hacia ella en un fluido y ascendente corte. En ese momento, la vida de Sirius terminaría. Multitud. Mátala. 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 Y ese resultado, sería provocado por el grito de la multitud.
El corazón de Subaru estaba lleno de miedo. Y llevado por un impulso repentino, Subaru, Reinhardt, gritó el nombre del héroe, pero, cayendo bajo la influencia de la multitud, Subaru, mátala. Reinhardt la cortó. Una limpia línea se dibujó desde el hombro izquierdo de Sirius hasta su flanco derecho. Ese exquisito corte era tan agudo que hubo un retraso de varios segundos antes de que el cuerpo de Sirius pudiera reaccionar. Finalmente, la sangre en su cuerpo notó la herida, y su cuerpo colapsó cuando la sangre comenzó a rociar. Sirius. El mundo es tan gentil. Sus órganos internos se derramaron, el cuerpo de Sirius había sido cortado por la mitad. La parte superior de su cuerpo continuó elevándose hacia arriba, derramando sangre e intestinos a través del aire, mientras que la parte inferior de su cuerpo, habiéndose quedado en el sitio, se convirtió en una fuente, rociando sangre a través de la plaza. Esto era el mismo infierno sobre la tierra. Nadie podía soportar mirar directamente a ese horror. Sin embargo, nadie miró hacia otro lado. Nadie podía apartar la vista. Reinhardt. No puede ser. Después de aterrizar, Reinhardt pronunció un murmullo aturdido. Subaru vio que sus ojos azules temblaban de pena, una sombra desesperada envolvía su bello y hermoso rostro. Y entonces, Subaru no pudo ver más. Subaru, y el resto de la multitud, yacían dispersos en la plaza que se había convertido en un charco de sangre. Desde sus hombros izquierdos hasta sus flancos derechos, todos habían sido claramente divididos en dos partes. Subaru. La sangre y las vísceras se derramaban, la conciencia de Subaru no tuvo tiempo de entender nada antes de ser arrastrado por las garras de la muerte. Pero, justo antes de que eso ocurriera, sintió algo más. La mano izquierda de un chico, agarrándose a la suya, cuyo dueño también había sido cortado por la mitad, apretando con fuerza, mirando a Subaru en busca de salvación. Parecía que algo así ya le había ocurrido antes, en otro lugar. Los gritos de horror e incredulidad resonaban en el teatro, pero todo parecía distante para Reinhardt. Las voces se desvanecían en la lejanía, como ecos de una realidad que ya no alcanzaba a tocarlo. Lo único que veía, lo único que sentía, era la mirada vacía y muerta de la persona que consideraba su amigo. Esa mirada, suplicante, llena de dolor, era más punzante que cualquier hechizo o espada. El impacto en su mente fue devastador. Las protecciones divinas intentaron restaurar su cordura, protegerlo de lo que estaba sucediendo, pero dentro de esa habitación, esas habilidades fueron anuladas. Reinhardt quedó vulnerable. Su respiración, primero lenta, se fue acelerando cada vez más. Sus ojos se dilataban, su cuerpo perdía fuerza, y se sentía débil, completamente impotente. La ansiedad lo estaba consumiendo. Su mente, atrapada en la imagen de Subaru muerto, comenzó a colapsar. Sentí gritaba su nombre, pero no podía oírla. Solo había oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, él estaba solo. Rodeado de figuras que conoció, pero que ya no reconocía en su dolor. Asesino, dijo una voz que hizo que su corazón se detuviera. Era su abuela, Teresa, de pie ante él, el rostro lleno de acusación. Me quitaste mi habilidad. Sus palabras fueron frías y cortantes, como un cuchillo que desgarraba su alma. Wilhelm apareció a su lado, mirando con desaprobación. Eres un monstruo, el eco de esas palabras se repetía, una y otra vez, llenando el espacio de la oscuridad. Monstruo, monstruo, monstruo. Reinhardt se arrodilló, incapaz de moverse, rodeado de esas figuras, de esas voces acusadoras. Pero de pronto, algo lo hizo mirar al frente. Allí, a solo unos centímetros de él, estaba el cadáver de Subaru, cortado en pedazos. Ya no había una pantalla entre ellos, no había distancia. Estaba ahí, frente a él, tan real, tan cercano. Subaru, musitó, sin poder creer lo que veía. Sus manos, esas mismas manos que siempre intentaron proteger a los demás, ahora estaban cubiertas de sangre. Sangre de su único amigo. Se sentía pegajoso, caliente, repulsivo. La sensación era horrible, insoportable. De alguna manera, parecía escuchar las palabras de Subaru en su mente, como si aún estuviera vivo, como una grabadora rota que se repite una y otra vez. Gracias de nuevo, Reinhardt. Eres el único que escuchó mi grito, y corriste a ayudarme.
De verdad escuchaste mi grito de mi corazón, amigo. Reinhardt, te estuve buscando, realmente me salvaste, eres una buena persona, de verdad, esas palabras, esas mismas palabras que grabó en su corazón, ahora lo acosaban, lo rodeaban, como un eco interminable. Y la verdad golpeó con una fuerza abrumadora. Yo lo maté, susurró Reinhardt, mientras veía el cadáver de Subaru frente a él. Pero Subaru, o lo que quedaba de él, lo miraba fijamente, con una mirada llena de furia y tristeza. Así es, Reinhardt, tú me mataste. Las palabras de Subaru atravesaron su alma, como un cuchillo afilado. Reinhardt intentó acercarse, suplicando, queriendo explicarse, pero su mano fue apartada por una figura. La figura frente a él no era otra que él mismo. Eres un asesino, dijo su reflejo, su propia voz llena de desprecio y condena. Un monstruo, nunca mereciste ser llamado héroe. Y así, en medio de la oscuridad, el santo de la espada, Reinhardt van Astrea, cayó derrotado, no por un enemigo tangible, sino por la culpa, la desesperación y la condena que él mismo se había impuesto. Siguiente capítulo. La determinación del santo. ¿Qué puedo decir que ya no haya dicho ya? Así, espero sus comentarios, son muy divertidos de leer, también puede dejar sugerencias, consejos para mejorar, o pedir algo en particular, los estaré leyendo para los ansiosos de más.